canten todos bonito. Tanto dolor, tanta tristeza, hay tantas pruebas y enfermedades en nuestra iglesia. Pareciera que Dios ya se ha olvidado. Su brazo de amor de nuestras vidas ya se ha apartado. Pero el Dios de Jacob nunca te dejará. Las legiones del mal huyen al escuchar la voz del gran yo soy. Yo soy el mismo de hoy y de ayer y por los siglos. Yo te levantaré y sostendré. Confía, hijo mío. Yo soy el mismo que el pueblo guió por el desierto. No dudes, no temas, manada pequeña, contigo yo estoy. Yo soy el mismo de hoy y de ayer y por los siglos. Yo te levantaré y sostendré. Confía, hijo mío. Yo soy el mismo que el pueblo guió por el desierto. No dudes, no temas, manada pequeña, contigo yo estoy. Él no cambia. Si Él prometió, Él cumplirá. Solo vive descansando en Él, en el Maestro, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Dios de Jacob nunca te dejará. Las legiones del mal huyen al escuchar la voz del gran yo soy. Yo soy el mismo de hoy y de ayer y por los siglos. Yo te levantaré y sostendré. Confía, hijo mío. Yo soy el mismo que el pueblo guió por el desierto. No dudes, no temas, manada pequeña, contigo yo estoy. Yo soy el mismo de hoy y de ayer y por los siglos. Yo te levantaré y sostendré. Confía, hijo mío. Yo soy el mismo que el pueblo guió por el desierto. No dudes, no temas,
manada pequeña, contigo yo estoy. No dudes, no temas, manada pequeña, contigo yo estoy. No dudes, no temas, manada pequeña, contigo yo estoy. El gran yo soy. Vamos a tratar, hermanos, de llevar un orden, digamos, en esta serie de estudios que vamos a hacer, sobre las diferentes formas que se han ido enseñando a través de la historia en lo que fue la Iglesia Reformada. Hoy en día hay infinidad de denominaciones, pero cuando la Iglesia nació no había denominaciones. No había pentecostales, no había adventistas, no había bautistas, no había esto, no había aquello. Había una sola forma, que era la Iglesia Reformada. La Iglesia Reformada, si ustedes saben la historia, es el remanente que el Señor siempre ha tenido a través de los tiempos. Cuando Elías huye de Jezabel, después de haber destruido a todos esos sacerdotes de Baal, el Señor lo confronta porque él decía que él era solo, que no había quedado nadie. Y el Señor lo confronta diciéndole: tengo 5,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. O sea que Dios desde las épocas, desde los principios de la historia, ha tenido un remanente, un grupo de personas que buscan la verdad de su palabra. Y ese remanente de pronto fue muy atacado en la época de Nerón. Esto es una historia rápida porque pues hay que profundizar muchísimo. La iglesia fue perseguida más de 300 años. Desde que se fundó, después de los apóstoles, hasta Constantino. Pero antes de Constantino hubo otro emperador que fue el reformador nuevamente, porque Nerón abrió un edicto. Ese edicto decía que los cristianos éramos los culpables de lo malo que le pasaba al imperio. Hubo un gran incendio y le echaron la culpa porque el único barrio que no se quemó era el barrio cristiano. Entonces decían que ellos habían sido. En fin, todo eso provocó una persecución, mataron muchísima gente. Los mártires de la iglesia. Ya por el año 300 y tantos tratan de hacer un concilio donde todas las diferentes corrientes las tratan de unir en una sola. Ese concilio fue el concilio de Nicea. Y en ese concilio hubo donde se estableció los lineamientos que se deberían de llevar para la verdadera doctrina cristiana. Esos lineamientos empezaron a ser destruidos pues por la iglesia de Roma. Cuando se apartan del remanente y se forma una nueva iglesia que se llamó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero Dios siempre ha tenido un remanente. Dios siempre ha levantado hombres para que busquen y enseñen la verdad. Usted vio, si le recomiendo que vea la película de Juan Hus, de Martín Lutero, ahí están en internet, de dos hombres que lucharon contra todo para mostrar lo que verdaderamente Dios trataba de enseñar. ¿Cuál fue la diferencia de Martín Lutero o de Juan Hus a todos los demás religiosos que existían que le creyeron a la Biblia? Martín Lutero no hubiera cambiado nada si no hubiera leído la palabra y se hubiera dado cuenta que todo era por gracia. Ese señor Martín Lutero, que usted puede ver en la película y que puede investigarlo, en el año 1517 establece lo que fueron las tesis en contra de la manipulación de la Iglesia Católica. Ahí nace la Iglesia Reformada o Evangélica. Porque lejos de cambiar la Iglesia Católica, que era el tema que él quería que cambiara, que se reformara y volvieran a las bases, lo excomulgaron.
Y de ahí nace todo lo que ahora somos nosotros, los evangélicos. Se establecieron reglas muy claras de cómo era la doctrina cristiana. Pero nos hemos alejado de la doctrina cristiana en diferentes denominaciones. Entonces, viendo esa necesidad de la iglesia, pues vamos a empezar hoy una serie de temas, de enseñanzas relacionadas con lo que la iglesia cree y el cristiano debe de tener claro en su vida. ¿Por qué? Porque si usted no entiende qué es su verdad en Cristo, por los vientos doctrinales me lo van a zarandear constantemente. Tenemos que tener una base y un fundamento que hemos ido enseñando, que es la palabra de Dios. Pero hay puntos claros en la palabra que hoy en día ya no se predican. Y que vamos a tratar de retomar. Por eso cuando el hermano puso ese cantito, ese corito tiene buenísimos. Y los coros de antes tenían esa parte esencial de la palabra que tocaba el corazón de la gente. Ahora oímos mucho ruido, mucha música, y no es hablar mal de la música, luego van a decir que estoy otra vez tirando de la música. No, me refiero que pierden la esencia del mensaje, que es lo que uno quiere que la gente conozca. El Señor no quiere que oiga nada más la cuestión musical, sino que dice esa música conforme a su palabra. Y lo mismo es con la herencia de los temas que hoy vamos a empezar a tratar. Y el primero es que nosotros somos aquellos personajes que el Señor va tomando para continuar con la predicación y la confesión y el testimonio de Cristo. La iglesia es el que sigue en ese remanente que el Señor tiene para que el mundo vea la verdad. Nosotros somos los que vamos a confesar a Cristo. No a nosotros, a Él. Y nosotros vamos a ser testimonio de Él, con nuestro testimonio. Entonces, para poder comprender esto, primero vamos a leer una cita que nos va a dejar claro el concepto al que yo quiero ir. Y luego vamos a ver la palabra griega que se usa y todos los versículos donde el Señor nos da una ordenanza. Si no alcanzamos en esta predicación, nos vamos a ir a la otra. Pero vamos a ir avanzando. Es mucho lo que hay que aprender, pero vale la pena. Ya es tiempo de que una congregación lleve un orden sistemático del aprendizaje del Señor. Ya me jalaron las orejas, pues ya. Vamos a empezar por algo muy interesante. Primero vamos a 2 de Pedro, para que veamos algo que es básico para poder entender el porqué de estos conceptos. Segunda carta de Pedro, que como ustedes saben, está después de la primera. ¿Ya estamos ahí? Les dije que hay 2 palabras claves que el cristiano tiene que entender. Una, que confesamos al Señor. Y la segunda, que somos testimonio de Él. Somos sus testigos, no como los de Jehová, sino que por medio de nuestro testimonio mostramos a Cristo. Pero sí somos testigos del Señor. ¿Cómo? Porque lo buscamos en su palabra y lo conocemos a medio de su palabra. No porque lo viste físicamente, sino porque crees en lo que Él dice. ¿Listos? 1 de Pedro, versículo... 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Y vamos a leer, al que anota, hasta el 21. Es mucha enseñanza, así que vamos a ir despacito. Dice la palabra del Señor: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
Pedro establece que él no enseña lo que el Señor Jesucristo dijo porque alguien más se lo dijo, sino porque él lo vio con sus propios ojos. El ser testimonio de él fijo quiere decir que ahora nosotros, por medio de esas palabras que dejaron los apóstoles, podemos conocer al Señor, porque ellos lo vieron directamente. No es por medio de fábulas artificiosas. No es lo que yo quiera o lo que yo piense lo que se debe de predicar. Se debe de predicar lo que dice la palabra. Luego dice el verso 17: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria, una vez que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El cristiano entiende que Jesucristo fue y es el Mesías prometido, el ungido de Dios. Eso significa Mesías, eso significa el Cristo, el ungido. Él era y es aquel que el Señor prometió para la paga de nuestros pecados. Léalo, hermano, léalo. Dice la palabra del Señor en la traducción actual. Dice, segunda de Pedro 1:16. Cuando les enseñábamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso, no estábamos inventando una historia, sino que con nuestros propios ojos vimos el poder de nuestro Señor. Amén. Ese es, o sea, es que por eso es bueno tener otras versiones. Ahí entendemos perfectamente. Ellos lo vieron, ellos lo vivieron, ellos lo caminaron, ellos lo disfrutaron, lo gozaron, pero sobre todo lo entendieron. Y ahora nos dejan el legado a través de la palabra escrita de lo que ellos vivieron. Verso 18: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el santo monte. ¿Se acuerdan? Cuando estaban con él Pedro, Juan y Jacob y se transfigura el Señor. Ellos oyeron la voz del Padre que se dirigía hacia el Hijo, diciendo que él era el bien amado, en el que tenía la complacencia. Qué bonito sería que nos dijera igual a nosotros, ¿eh? Pero él era el ungido de Dios. Pero ese ungido de Dios dejó su herencia para que un remanente, un pueblo, viviera entregado a esas verdades. No a las fábulas, no a los cuentos, no a lo que yo creo, sino a lo que dice el Señor. Y a veces hay un encontronazo entre la verdad bíblica y la tradición del hombre. Y ese encontronazo sigue sucediendo hoy en día, por eso hay tantas denominaciones. Porque nos alejamos de la palabra para hacer lo que otro nos dijo que era. Pero cuando confrontas la verdad, no te queda más que o convertirte en un necio y seguir con tus ideas, o transformar tu vida para la gloria de Dios. Eso es lo único que queda. Verso 20. No, ¿cuál me quedé? 19. Aquí viene la parte importante. Bueno, todo es importante, pero la parte a la que yo quería llegar. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra, la Biblia. No hay más profecías. El canon se cerró. Ya nadie puede agregarle nada a este libro. Ya nadie puede decir que el Señor dice o el Señor dijo, porque entonces tendríamos que seguir agregándole libros a la Biblia. El canon se cerró y la palabra profética exacta está aquí. Si nosotros le creemos a lo que está aquí, usted va a tener la verdad que lo va a llevar a ser parte del remanente del Señor. Eso se enseñó en la iglesia reformada. Eso se enseñó en la iglesia primitiva. Se ha ido perdiendo a raíz de los movimientos que buscan justificar doctrinas que posiblemente no están en la Biblia.
Pero lo que estamos tratando hoy es de empezar un estudio entendiendo lo principal. Primero, esta es nuestra regla de fe y conducta, porque aquí está la profecía exacta. Segundo, tiene que alumbrar en tu corazón, dice. No es lo que yo creo. Cuando uno entiende lo que la Biblia enseña, es una luz que emana de ti y que te va a ayudar en el camino. ¿Sí o no? Sí, amén. Amén. ¿Se acuerdan la cita que dice, lumbrera es a mis pies tu palabra? El Señor nos ha dado la instrucción de que esa luz de la palabra es la única que nos va a guiar en medio de este mundo de tinieblas y obscuridad, hermanos. No hay otro medio, no hay otra manera. Solo la palabra de Dios es la luz que nos lleva a la verdad. Si usted puede ir por un camino y una lámpara, que es la palabra, lumbreras a tus pies. ¿Sabe por qué me gusta cuando dice a tus pies? Porque si usted la pone arriba, pues ya lo usa más, pero puede tropezar con una piedra. Y dice a tus pies es porque si usted va con la luz correcta, en el camino correcto, no va a ver hacia los lados, va a ir enfocado hacia un solo lugar, hacia la vida eterna en Cristo. Usted tiene que vivir la palabra. Verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación Privada. Ese es el error que cometemos siempre. Queremos interpretarla como yo digo y no como la Biblia misma dice. Por eso es tan importante buscar los contextos arriba, abajo, en tiempo, en forma y en otros libros de la Biblia. El verdadero hijo de Dios no se limita a leer. Bueno, al principio sí. Conforme va creciendo espiritualmente, usted empieza a escudriñar. Bueno, este versículo, ¿qué quiso decir? Esta parte es importantísima, hermanos. Ya hemos puesto ejemplos. Si uno solo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no lees todo el contexto de eso, puedes estar cometiendo un error. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. ¿Y entonces por qué te falta? Porque no lees el contexto. ¿De qué está hablando? ¿En qué época está hablando? ¿A qué se está refiriendo? Por las llagas del Señor hemos sido curados. Entonces todas las enfermedades, el Señor las va a curar. No. Lea el contexto. Se lo estoy dejando de tarea, no se los voy a decir. Los contextos nos enseñan la verdad absoluta de la palabra. Pero tenemos que verlo desde varios ángulos. Porque si no, entendemos que la Escritura no es de interpretación privada. La Escritura siempre se interpreta a sí misma. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Dónde está toda la inspiración del Espíritu Santo? Aquí. Él ya dictó, si quieren verlo desde ese punto de vista. Él ya lo enseñó, ya lo dijo, ya se cerró. Ahora, todo lo que viene ya no son nuevas revelaciones, sino son revelaciones conforme a su palabra. El cristiano no busca que Dios le revele algo nuevo. El cristiano busca que Dios le dé luz para entender el mensaje que está ahí en la Escritura. Hay perlas escondidas ahí, que solo aquel que busca con un corazón sincero se le empiezan a revelar. Hay muchas enseñanzas que no están a la vista hasta que la persona escudriña y las encuentra. Unas se han predicado, otras tal vez todavía no aparezcan. Solo el Señor ha ido revelando, conforme va progresando la iglesia,
los misterios ocultos de su palabra, como el arrebatamiento, que se le reveló solo a Pablo. Pero no nos ponemos de acuerdo cómo. Llegará el día en que el Señor lo revelará por completo, a través de su palabra. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si nosotros no comprendemos que toda la Escritura está diseñada para que usted sea salvo, para que usted sea transformado, para que su vida sea conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad de ningún hombre, entonces no estamos caminando correctamente. Necesitamos la revelación de su palabra en su vida, porque el Señor nos manda a ser discípulos a todas las naciones. Él nos manda a predicar el evangelio, a confesar su nombre y a ser testigos y testimonios, como leímos empezando el capítulo, el número 19, como los apóstoles fueron testigos del Señor visuales, ahora nosotros somos testigos del Señor a través de su palabra. Y tenemos que llevar ese testimonio en medio de nuestras vidas. Y tenemos que confesar al Señor constantemente. Viendo esto y entendiendo entonces la importancia de escudriñar la Escritura, ahora vamos a escudriñar donde dice las dos palabras griegas de las cuales toda la Biblia lo pronostica en el Nuevo Testamento. La palabra se llama homologeo, que significa confesar, decir lo mismo. Todas las congregaciones deberíamos de tener una sola enseñanza, la que se viene arrastrando desde la época de la iglesia primitiva, que se volvió a recuperar en la Reforma y que otra vez se está perdiendo. Yo me atrevería a decir que necesitamos una nueva reforma, fíjense. Así de duro. Porque un camino ahora tiene un montón de ramitas. Yo recuerdo mucho a mi madre que me decía a mí, no hijo, no, yo creo en lo que tú dices. Yo creo en Jesucristo. Yo creo en que Él es el Dios y el Señor. Pero no me quites a Guadalupe. Pero mamá, mira lo que dice la Escritura. No, yo lo creo. Pero pues ahí se queda como una foto de mi mamá. Y me dijo estas palabras. Hay diferentes caminos para llegar a Dios. ¿Usted cree eso? No. Porque alguien dijo que Él era el camino. Él no dijo, yo soy un camino. No. Jesucristo dijo, yo soy el camino. El único camino para llegar al cielo tiene nombre. Jesucristo. Por eso nuestra obligación es conocer la verdad y confesarla, hablando el mismo lenguaje. Vámonos para ver dónde viene la primera vez. Mateo 10, 32. ¿Qué, perdón? 10. Como siempre, vamos a leer el contexto y vamos a aprender varias enseñanzas al mismo tiempo que buscamos la palabra que nos pide que seamos confesores del Señor. 10:32, pero vamos a leer desde el 26. ¿Listos? Así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Ante el Señor nada se le esconde.
Nada. Mateo 10, 26. 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y, hermanos, cuando alguien cree que hace algo que el mundo no vio, que tu familia no se notó, que tú pudiste haber pecado, dice, aunque tú lo hagas en oculto, mejor proclámalo desde las azoteas. Es decir, mejor confiesa tu pecado, mejor transforma tu vida, mejor no digas mentiras, porque tarde que temprano la luz llega. Y esa luz es Jesús. Solo el verdadero arrepentimiento te acerca a Él. Y nos pone un ejemplo muy padre, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quiénes son los que matan el cuerpo? Pues los seres humanos, el pecado, la maldad. Pero dice que ese no le temas. Témele al que puede matar tu alma y mandar tu cuerpo al infierno. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Dios. El temor reverente a Dios es parte fundamental del verdadero cristiano. El que ha entendido que no puede ocultarse de Él y que todo lo que hagas trae consecuencias a tu vida. Ese es el verdadero hijo de Dios, el que hace a un lado su vida, negarse a sí mismo, para hacer lo que Él dice que debemos ser. Comprendiendo que ante Él no hay nada oculto. Fue lo que leímos arriba. Teme a aquel que sí puede destruir tu alma. Aquel que te hizo y te formó y que te puede mandar al infierno. Al lugar de tormento y fuego. Si no queremos decir infierno, por aquellos que se ofenden que no existe esa palabra. Pero sí existe un lugar de tormento y fuego. Pero luego dice, en el siguiente versículo, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esa esencia está hablando de que en la época de Jesús se vendían los pajaritos más sencillitos. Unos dicen que eran los gorriones, otros dicen que eran las golondrinas. Yo me voy más a los gorriones. 3 por $1, por 1 centavo o por un, ¿cómo dice ahí? Por un cuarto, una moneda. Era lo más económico. Pero ahora esos pajarillos que no tienen ningún valor monetario, Dios los protege y cuida. ¿No vales tú más que esos pajarillos? ¿No es Dios más benevolente contigo que como vemos la naturaleza misma? Porque somos a imagen suya. Somos su creación máxima, aunque la más rebelde tal vez. Entonces Él está diciendo, yo veo, yo te conozco, yo sé lo que haces, témeme a mí, pero yo estoy dispuesto a tener misericordia de ti. O sea que nuestro temor reverente nos debe de llevar a un arrepentimiento genuino para hacer lo que dice el verso 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ese confiese es la orden que el Señor da a todo aquel que realmente cree en Él. ¿Cómo confieso al Señor? Hablando de Él, ¿verdad? Hablando de la obra que ha hecho en ti.
citando la escritura y la transformación en tu vida para poder ser el hijo de Dios que debemos ser. Pero también se confiesa con tus acciones, con tu forma de actuar. ¿Cuántas veces los ojos del mundo, si no es que diario, verdad, están sobre los cristianos, esperando que nos equivoquemos para criticarnos, para agredirnos? Un budista se puede equivocar y ni quien diga nada. Pero un cristiano se equivoca. ¡Ja! ¡Ja! No que era cristiano. Porque el reflejo de Jesús tiene que estar en nuestras vidas. Por primera vez en el Evangelio de Mateo se usa una palabra contundente de Jesucristo hacia sus seguidores. Aquel que me confiese delante de los hombres. Si usted no está dispuesto a hacerlo, tiene consecuencias. Como aquella cita que dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Apartados de aquí, hacedores de maldad. ¿Se acuerdan? Él quiere que usted confiese a Cristo en todo momento. Que hable de Él. Que manifieste su vida como la de Él. Es un principio. Y lo vamos a seguir viendo. De aquí nos vamos a ir hasta Lucas 12:8. Ya saben dónde está Lucas, ¿verdad? Lucas 12:8 y 9. Nuevamente otro evangelista nos da la misma cita. Y como les digo, la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Listos? Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Nuevamente el Señor da la misma ordenanza. Cuando el Señor pone una palabra en dos evangelios diferentes o en dos partes de la Biblia diferentes, entonces podemos llamar que ahí posiblemente hay una doctrina, una enseñanza que tiene uno que cumplir. ¿Sí entendemos eso? Tiene que estar soportado de diferentes versículos. Y aquí ya llevamos dos donde nos dice que tenemos que confesarlo delante de los hombres. Y vuelvo a decir, el confesar no solo es de labios, es con el corazón sincero y con tu forma de actuar. Usted no puede confesar a alguien nada más diciendo, no, pues es que, yo soy re feliz, y se la pasa enojado, ¿eh? Lo dice de los labios para afuera, pero todo el mundo ve su cara de malo. Iba a ser una grosería, pero mejor. de duro, de enojado. Luego, ¿a poco no le pasa que cuando está con la persona que ya ama o que tiene años con ella conviviendo, luego de pronto lo ve raro? ¿Qué te pasa? No eres el mismo. Algo te pasó. No, ¿por qué? Pues es que siempre estás contento, siempre estás, y ahora estás serio. ¿No le ha pasado que luego volteamos? Algo trae. Bueno, pues el que confiesa al Señor tiene que estar siempre en esa armonía en Cristo. ¿Cómo te dices cristiano si no confías en Él? Si no vives en paz con Él. Y esa paz te lleva a la paz hacia el mundo. Sí, perdemos la cabeza, somos de carne y podemos enojarnos, pero volvemos a la paz más rápido que una persona común. ¿Sí me explico? Vamos a otra cita. Juan 12, otro evangelio. Juan 12. Juan 12, 42. Porque aquí vamos a leer mucha Biblia.
Vamos a leer desde el versículo 36. Vean un pueblo de Dios que creía, pero no tenía el valor que tiene el pueblo cristiano. ¿Listos? Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Hermano, por eso los milagros no son la forma para llegar a Cristo. Porque no importa cuántos milagros hayan, hay gente que no lo cree. Recibe la sanidad, recibe la bendición, pero no lo sigue. Porque el milagro es solo un impacto emocional. Dios lo sabe. Los milagros de Jesús todos tenían un propósito evangelista. Usted puede recibir la bendición del Señor. Él no ha cambiado. Él sigue sanando, Él sigue limpiando, Él sigue curando enfermedades mentales, espirituales, físicas. Muchos de nosotros tal vez ya lo hemos vivido. Pero eso no es lo que te acerca al Señor. Es una fe verdadera. Es entender quién es Él y no qué hace Él. Verso 38. No creían en Él, decía el verso 37, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado al brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cerró los ojos de ellos y endureció su corazón, y para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Cuál es la parte que el Señor busca sanar? ¿Tu cuerpo? No, tu corazón. Porque de nada sirve la sanidad del cuerpo si tu corazón no es transformado, si tu corazón no es cambiado, si tu corazón empieza a dejar aquello que te daña para hacer lo que Él dice que es. Isaías, usted puede buscar esa cita, está anotando en Isaías 53. Eso que está ahí en Isaías 6:10 también. Ese es el contexto. Va usted a buscarlo, pero ahorita no hay forma, porque quiero llegar al punto más clave de esto. Isaías 6:10 e Isaías 53:1 viene esa palabra que aquí el Evangelio de Juan nos cita. Veamos a lo que sigue. Verso 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, fíjese bien, con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres Que la gloria de Dios. Que eso no le pase al cristiano. Yo confieso al Señor por lo que Él es. No importa lo que me juzgue el mundo entero. Porque lo que le pasó al pueblo de Israel y crucificó al maestro es que ellos preferían que el hombre lo aplaudiera, que el hombre lo viera como el sacerdote grande que eran. Y ese Jesús estaba haciéndolos ver mal. Ese Jesús estaba enseñando que sus doctrinas eran de una estructura religiosa y no del punto de vista de Dios. Hoy en día hay mucha gente que prefiere quedar bien con los hombres que con el Señor. Y cambian las doctrinas en las congregaciones con tal de que los demás lo acepten. No, hermanos, no es el camino. Nosotros no debemos de tener temor de confesar al Señor, aunque los demás nos juzguen o nos digan que estás mal. Si usted tiene una base y un fundamento bíblico para poder explicar su punto, pero no le quieren creer, no se preocupe. Ni a los profetas les creyeron, ni a Jesús mismo muchos le creyeron. Y muchos que le creyeron no tuvieron el valor de confesarlo. Se fija que nuevamente el Señor recrimina a los que no lo confiesan en su nombre.
¿Qué buscaba? La gloria del hombre. Siempre cuando uno va a hacer algo, tiene uno que pensar, ¿esto glorifica a mi Dios? ¿O lo ofende? Para que el mundo vea en ti a Cristo. Por eso es tan importante que en todo tipo de eventos y de formas busquemos la gloria del Señor. Que nosotros podamos decir, es Él, no nosotros. Esto que tú ves en mí no soy yo, es Cristo en mí. La palabra es clara y es contundente. No debemos de buscar la gloria del hombre. Debemos de confesar a Cristo para que vean la gloria de Él en nuestras vidas. Vamos a Hechos 23:8. La Biblia está llena de este tipo de conocimiento. Y cuando hay muchos versículos hablando de la confesión, entonces tenemos una obligación. Hechos 23. Hechos 23. Pablo está ante el tribuno defendiéndose y hace una confesión que divide al pueblo de Israel. La confesión que nosotros hemos hecho muchas veces, pero que ahora ya no se ve tan dividido. Dice Pablo en el verso 6, 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz al concilio. Fíjese bien, en Israel, aún en Israel, la religión tenía dos vertientes: saduceos y fariseos. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Ya lo que pasa. Alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos decían que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, mas los fariseos afirmaban estas cosas. Ese afirmaban es la misma palabra homologeo. ¿Qué hacían los fariseos? Confesaban la resurrección. Sin resurrección, la fe es vana. Cerramos la Biblia y vámonos. Si usted no entiende la resurrección de Jesucristo y cómo Él nos muestra que hay una vida después de la muerte, entonces nos perdemos, hermano. Esa afirmación tan clara que tenía esos fariseos, que tanto criticó el Señor, también tenían esa parte importante. Ellos sí entendían que iba a haber una resurrección. ¿Cómo desde ahí se ve la división de la confesión del Señor y cómo otros ya habían transgiversado diciendo que no existía eso? Desde el pueblo de Israel. Entonces, nosotros tenemos que seguir la línea que el Señor ha venido manejando del remanente. El Señor mismo nos dice en Romanos 10, el que confesare que el Señor es su Salvador, le confiesa con su boca y confiesa que resucitó de los muertos, será salvo. Es decir, si usted no cree en la resurrección de los muertos, vamos a leerlo, Romanos 10, para no leérselo al aire. Romanos 10. Ya. 10. Diez, 9. Quiero que lo entienda clarito. Esa confesión que el Señor nos vuelve a poner aquí. ¿Listo? Fíjese cómo nuevamente viene la palabra confesión. ¿Qué va a confesar usted del Señor? Bueno, si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor. Esa palabra Señor es el Todopoderoso, es el Omnipotente. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Si usted no confiesa al Señor como hijo de Dios que es, no ha creído. No podemos hacer lo que el hombre dice, sino lo que la palabra dice. Y ahora de los hechos de los apóstoles nos llevan a la confesión. Esos fariseos tenían defectos, pero tenían la verdad clara de la confesión de la resurrección. Ellos no la habían vivido. Hasta que Cristo muere y resucita, vemos la verdad del evangelio cumplido. Claro que resucitaron a otros. Usted me va a decir, la Biblia cita otras resurrecciones, pero no cita la resurrección que salva, que es la de Cristo Jesús. Por eso el bautismo simboliza muerte y resurrección. Cuando el agua lo tapa es muerte, y cuando sale del agua es la resurrección en Cristo. Eso simboliza el bautismo. Y el Hijo de Dios no lo puede comprender si no ve todo el antecedente. El que confesare con su boca que yo soy el Señor. El que confesare que yo resucité de los muertos. Y otra vez nos lo dice aquí. ¿Cómo ser salvo? Confesando con tu boca que el Señor es tu Señor. Que Jesús es tu Señor. No es una oración de fe, como lo hemos hecho en varios lugares, no. Ese es el principio. Tu oración de fe es el comienzo de un caminar en una búsqueda de la verdad del Evangelio. Yo no estoy diciendo que no hagan la oración de fe, no, háganla. Yo creo que todos aquí la hemos hecho. Pero no es tu salvación la oración. Es tu conocimiento y tu crecimiento y seguir confesando al Señor con tus actos y tu boca. No un día, todos los días de tu vida. Y seguimos, porque la palabra no se acaba ahí. Ahora vamos a 1 de Timoteo 6:12. ¿Sí saben dónde está 1 de Timoteo? Antes de la segunda. 1 de Timoteo sigue después de Tesalonicenses y antes de Tito. 1 de Timoteo 6. Vamos a leer desde el 10. Hay más que leer ahí, pero quiero leer desde el 10. ¿Listos? 6, 10. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Uno de los grandes problemas de la división eclesiástica que existe hoy en día es el amor al dinero. Hay demasiadas iglesias que se rigen por ver cuánto dan. Porque el pastor quiere carro nuevo, casa nueva y yate nuevo y todo lo más nuevo. Es doloroso decirlo y no quiero ofender a nadie. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia reformada del Señor, se ha alejado cuando nos gana el ego del aplauso o el amor al dinero. Y dice que es raíz de todos los males. Porque cuando tú crees que el dinero es el que te va a dar y el que te va a empoderar, ahí perdimos, hermano. El dinero no es más que el medio que Dios tiene para que podamos comprar, vivir, pero no es lo que te empodera. Es más, el que más tiene, más debe de dar. Porque Dios le está dando para algo, para que provea algo, para que ayude a alguien. Para algo el Señor te da. Y gloria a Dios por aquellos varones o mujeres que saben trabajar y que saben administrar también, que les rinde. Dios les ha dado sabiduría para ello. No a todos se las da, pero tiene un propósito.
El verso 11 nos dice qué debe de hacer el Hijo de Dios. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, que es Cristo, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, características del cristiano entregado. ¿Qué es mansedumbre? Que no pierde el control, que vive en paz. Las demás están muy claras, ¿no? Piedad, fe y amor. Verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Oyó eso? Eche mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tomando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿A quién nos pone de ejemplo a seguir? A Jesucristo. Él mostró que él tenía la confesión del Señor, de Dios, delante de Poncio Pilato. ¿Cómo estaríamos nosotros delante de alguien que te puede condenar? ¿Se acuerdan cuando Pilato le dice, sabes que yo tengo el poder de entregarte y que mueras o de salvarte? ¿Y qué le dijo el Señor? No. Tú no tendrías poder si no te lo hubieran dado. ¿Eso piensa usted? ¿Somos capaces de llegar al extremo de entender que todo está bajo el control de Dios? Esa profesión, esa buena profesión delante de muchos testigos es tu proceder, tu confesión del Señor a través de tu forma de ser. Confiesas al Señor con tu forma de actuar, con tu forma de vivir, con tu forma de arreglarte, con tu forma de ver la vida, cómo tratas a los demás y cómo permites que te traten, cómo estás en el Señor o no estás en el Señor. El Señor nos sigue hablando a través de su palabra y ahora nos vamos a Hebreos. Ya casi vamos a Tito. Tito está adelantito. 1:16. Tito 1:16. Sí. Desde el 15 vamos a leer. Está muy bueno para que lea Tito. Y Tito es un libro muy bueno para el que quiere ser un apóstol del Señor, un discípulo del Señor. ¿Listos? Tito 15:16. Y como apóstol me refiero a discípulo, no vayan a pensar que tengan una jerarquía como andan por ahí los falsos apóstoles. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues su mente y su conciencia están corrompidas. Por eso critican al Hijo de Dios. Ah, santurrón. Ah, voy a creer que tú no vas. Ah, ¿a poco te regañan? Ah, es que tú estás en una iglesia donde todo te prohíbe. No, hermano, aquí nadie prohíbe nada. Dios te muestra qué debe ser y qué no. Porque si uno prohíbe, no, tienes que tener conciencia de lo que haces. ¿Sí me explico? Si usted sabe que algo ofende al Señor, no tiene que esperar que el pastor se lo diga. Usted, a través de la Escritura, se refleja el pecado, se refleja lo que está mal y lo cambiamos. Pero vean lo que dice el verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Eres verdaderamente cristiano, hijo del Señor? ¿O eres un religioso que se cree cristiano? ¿Cómo? El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis.
cómo es su actuar en su vida, cómo actúa con la familia, cómo actúa en la calle, cómo actúa en su trabajo, cómo actúas en tu vida cotidiana. ¿Eres el mismo que en la congregación? ¿Cómo eres? No debe uno de ser diferente. Tenemos que ser el reflejo del Señor. Que no nos pase lo que está diciendo de manera tan catedrática. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cómo sé que la palabra del Señor me ha transformado? Pues cuando ya no hago lo que hacía. Hermano, ¿sabe para qué sirve el mundo? Para que nos hagan ver si vamos bien. Cuando te empiezan a odiar, a corretear, a gritar, a calumniar, a decirte, no, es que tú no eras así, vas bien. Pero si todo el mundo dice, no, pues dice que es cristiano, pero es igualito. Entonces, no vamos bien. ¿Cierto? Dice que cambió. Dice. La confesión por medio de nuestra forma de actuar es una obligación del cristiano. Ya casi acabamos, ya casi. De primera parte. Hebreos 11:3. Hebreos, que está ahí adelantito, no vaya a caminar mucho. Si se va de paso, se la va a brincar. Vamos a leer el 13. Si usted lee todo Hebreos desde el 1 hasta el 12, habla de personajes que actuaron por medio de fe y cómo fueron por medio de la fe reconocidos por el Señor. Pero todos esos personajes de los que habla Hebreos 11, les faltó algo que usted hoy tiene. Verso 13. ¿Listos? 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Todos esos de los que habla ahí tenían una fe de algo que todavía no veían: al Mesías prometido. Todos esos que están ahí creían ciegamente en lo que se les había explicado por medio de la palabra, de que iba a venir aquel ser que iba a cambiar todo. Y por medio de esa fe vivieron. Aunque el mundo los criticó, usted puede ponerme de ejemplo a quien quiera. Noé, 100 años criticado mientras construía el arca. Elías huyó de Jezabel. Usted póngame el ejemplo que quiera de los hombres de Dios. Moisés se le rebeló el pueblo completamente contra él, pero ellos seguían por fe. Ahora nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Es este libro. Nosotros ahora tenemos la revelación completa, sellada y cerrada. ¿Vale? Un manual de vida. Ahora nosotros no tenemos pretexto. Porque ahora nosotros tenemos una certeza que dice el mismo Hebreos 11. 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Nosotros tenemos una certeza que ellos no tenían. 11:1. Usted tiene la certeza, ellos no la tenían, nosotros la tenemos ya. Ya Cristo murió, ya Cristo resucitó, ya nos limpió de pecados y ahora tenemos la certeza que si creemos en Él, hay vida eterna. Amén, aleluya. Y la convicción, ellos nunca lo vieron tampoco. Usted no ha visto a Cristo, pero está convencido por medio de su palabra de que Él existió y es real. Por eso lo podemos confesar nosotros con mayor seguridad.
Esa es la fe. Esa ventaja que ahora nosotros tenemos y que esos hombres de Dios no la tuvieron, pero lo creyeron. Yo me imagino cuando alguien te dijera a ti, deja todo y ven a donde te voy a llevar yo, a ver si lo hacías. ¿Cómo? Todos mis comodidades, mis lujos, mi Nintendo, mi Xbox, mi computadora, mis sillones, todo. Ellos lo hacían por fe. Amén. ¿Qué estamos esperando nosotros? Que tenemos una certeza tan maravillosa. Confesar al Señor nos lleva a la vida eterna. Ante el mundo. Aunque el mundo no nos va a querer. Somos como ovejas al matadero. Y cerramos con Juan. Primera de Juan y segunda de Juan. Vamos primero a primera de Juan. Ahí está adelantito para que no se me vaya a ir muy lejos. Primera de Juan, capítulo 2. Desde el 22. Vamos a ver desde el 20. Porque esto es importante, hermano. Ya les expliqué que Cristo es... Primera de Juan 2. 2, 20. Pequeño ungido significa cristiano. Ya les expliqué eso. Vean lo que dice el 20 de segunda de Juan. Digo, de primera de Juan. Capítulo 2, 20. ¿Están ahí? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué podemos entender la palabra? Por la unción del Señor en nosotros. Eres el ungido de Dios. Ahora el Señor unge a sus hijos por medio del Espíritu Santo en tu vida, para que por medio de Él tú puedas comprender los secretos de su palabra. Verso 21. No os he escrito que si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra es la verdad. En este mundo relativista que hay hoy en día, todo el mundo dice que la verdad depende del cristal con que se mira. Y tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Y si tú crees en una cosa, yo creo en otra. Respetémonos, ¿no, mi hermano? Hay una verdad absoluta. Amén. Y es la palabra de Dios. Y nadie la ha podido contradecir. Y mire que lo han intentado durante más de 2000 años. Todas las promesas que se dijeron en el Antiguo Testamento se cumplieron. Y todo lo que falta por cumplirse se va a cumplir. Nunca ha fallado la palabra de Dios. Todos los inventos y las cosas que hoy en día presumen de que las corrientes del mar, de que el ciclo del agua, que las estrellas, todo ya estaba en la Biblia, que la tierra era redonda, todo ya estaba en la palabra de Dios. Porque es Dios quien lo escribió, quien usó pues para que lo escribiera. Cuando tenemos esa verdad, no podemos dudar. Verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el ungido, es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces si hay un Padre y si hay un Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Entonces, ¿cuál es la obligación del cristiano? Confesar a Jesucristo para poder llegar al Padre. Si usted no confiesa al Hijo, no tiene al Padre. Mira, hermano, el verso 24 es claro. Lo que habéis oído desde el principio. ¿Se fija que esto no es nuevo? Esto se ha venido enseñando de generación tras generación y se ha ido perdiendo porque el hombre se aleja. Lo que es oído desde el principio permanezca en vosotros. Y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros.
también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Amén. La vida eterna por medio del Hijo. No lo merecíamos, no. Pero el Señor tenía un plan que hoy se cumple en cada uno de nosotros. Y que nosotros ahora tenemos una obligación: confesarlo delante de todos. Vámonos a 2 de Juan 1:7. Y si gusta apuntar ahí, hermano, el que está anotando, 1 de Juan 4, 3 y 15. A ese lo dejo de tarea. 1 de Juan 4, 3 y 15. Ese también habla de lo mismo. 1 de Juan 4, 3 y verso 15. No lea todo, ¿verdad? Claro, ya sabe que aquí hay que leer todo. 2 de Juan, capítulo... nomás hay uno. Capítulo 1. Segunda de Juan 1. Vamos a leer desde el 4. ¿Listos? Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Está hablando Juan con una anciana y le da gusto que sus hijos seguían en el Evangelio, en la verdad. Imagínense, hermanos, Dios nos dé vida y que estemos ya choquillos por ahí todos y veamos a los nietos, a los bisnietos en el camino del Señor. ¿No nos sentiríamos gozosos como Juan? Amén. Sí. Que eso es lo que Él quiere, pero ¿cómo vamos a enseñar lo que no entendemos? Verso 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Cuál es ese mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Y este es el amor. Fíjese bien. Aquí Juan nos explica cuál amor es el que tenemos que tener. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mandato del amor? Cuando andas en sus mandamientos. Usted no puede decir te amo, Señor, y no lo obedeces. ¿Cuántos hijos hay por ahí? No se pongan en saco nadie. Que le dicen al papá, te amo, no. Hijo, ve y hazme esto. No, que lo haga mi hermano. Ah, caray, ¿entonces dónde está el amor? ¿Y los besitos y los apapachos dónde quedaron? Se le olvidaron. Y así somos varios. No se pongan en saco, se lo pongan. Si le pegó una pedrada, quítensela. Igual es con Dios. Ay, Señor, te amo, te quiero, pero sale usted de ahí. Y todo lo que hace es contrario a lo que le enseña. Entonces no lo amas. Porque el que ama obedece. Verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hermanos, hay infinidad de falsas religiones que están diciendo que Jesucristo no es Dios. ¿Las hay? Que Jesucristo fue creado. Que Jesucristo fue un ángel del Señor. Pero ahí dice que aquel que diga eso es el engañador y el anticristo. Y cuando dice anticristo, no se vaya a la figura del Apocalipsis, del que va a venir y que va a reinar. No, anticristo es todo aquel que va en contra de la doctrina del Señor. Ese es anticristo. 9. Cualquiera que se extravía. 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Solo los que buscamos confesar a Jesucristo
en todas nuestras acciones, formas y hechos. Y con una enseñanza de muchos versículos que nos lo exigen, entendemos ahora el caminar de un hijo de Dios. El primer paso es que confesamos con nuestros hechos y con nuestra boca al Señor. Porque si no, no tiene al Hijo. Y si no tiene el Hijo, no tiene el Padre. Y si no tiene el Padre, no hay vida eterna. No quería leer los otros dos, pero pues creo que lo voy a tener que leer. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en la casa ni le digas bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa. Hermano, tenga cuidado. No está diciendo que sea un malvado que no deje entrar a nadie, ¿eh? Está diciendo que si usted recibe a alguien y le empieza a querer predicar un evangelio, una forma diferente a lo que acaba de leer ahí, mejor lo rechace. Si no es para ayudarle a creer, no lo vuelva a recibir, porque puede dañar su fe. Sí, yo, cuando un testigo de Jehová toca mi puerta, trato de hablarle de Cristo, pero yo no lo dejo entrar a mi casa. Hay una puertita, porque sé que la mayoría de ellos, en cuanto les toca la fibra y se dan cuenta que tú tienes la verdad, se cierran. Ya no te oyen. Se cierran, se cierran, se cierran, se cierran. Hay muchos hermanos en Cristo. Son nuestros hermanos y confiesan que el Señor Jesús es su Señor. Pero necesitamos que las obras empiecen a hablar también por ellos. Nadie se le niega el conocer del Señor. Pero hay que tener cuidado a quién realmente consideras para hablar del Señor. Siempre hablen del Señor. Y si encuentra a alguien que necesita de Él, háblele, confiéseselo. Pero si con un tiempo que Dios le va a poner, no sé cuánto, ya depende de cada quien. Usted ve que no continúe desgastando ni dañando a la familia. Es como aquel galán que de pronto pretende a la chica y le habla bonito y hasta va a la iglesia y se empieza a congregar, y en cuanto se casan, se lleva a la chica y nunca vuelven a la iglesia ni uno ni el otro. Hay que ser mucho discernimiento, hermanos. Clamen al Señor que se los va a dar. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Terminando de orar, ¿quién va a orar por la ofrenda? El hermano, ¿cómo se llama? Germán. Ahorita que terminemos de orar, vamos a orar por la ofrenda, hermano. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por todo esto tan maravilloso que nos dio. Bendito sea, y que sea por los siglos de los siglos. Y como dice, que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre.